Producciones Culturales Soler Media, presenta, el capítulo cuarto de la serie Cultura Económica. Hablemos de la revolución marginalista en el pensamiento económico. La obra de Johann Stuart Mill, de la Escuela Clásica, que ya se ha descrito en el capítulo anterior, coincidió, en 1848, con la revolución y la aparición del Manifiesto Comunista. Esta coincidencia hizo que Mill tratara de incorporar algunas de las demandas socialistas a su teoría de la acumulación y el estado estacionario. Así que Mill admitió la necesidad de ciertas intervenciones del Estado, así como la posibilidad de formas colectivas de la producción. Esto le enfrentó con la mayoría de los economistas. La Escuela Clásica tuvo una gran reacción frente a las versiones de Mill y de Ricardo, por ser excesivamente socializantes. Con ello se inició la revolución marginalista, desarrollada simultáneamente por Sebbons, Marshall y Walras. William Stanley Sebbons vivió entre 1835 y 1882. Sobre la teoría de la economía política, hizo un estudio de la utilidad, con el criterio de que el valor depende por entero de la utilidad. Afirma que cada cantidad consumida de un bien, proporciona una determinada utilidad. Luego, que las cantidades añadidas a un consumo dado, aumentan la utilidad, pero cada vez en menor cuantía, hasta que la utilidad añadida llega a ser nula, o incluso negativa. El consumidor estaría dispuesto a pagar por cada unidad del bien un precio, que sería igual a la utilidad adicional que su consumo le reporta. O lo que es igual, el precio es igual a la utilidad marginal, que es el concepto acuñado por Sebbons. Este nuevo método y enfoque, aún tomando elementos de la escuela clásica, supone una ruptura importante con la tradición. Coloca la teoría del valor, bajo los conceptos de utilidad y escasez, sustituyendo al concepto de coste de producción utilizado por los clásicos. Para explicar la formación de los precios en el mercado, puso el énfasis en el lado de la demanda, frente al lado de la oferta, que había sido fundamental en la economía clásica. La revolución marginalista fue impulsada con el fin de resolver el problema de la teoría del valor, ante la insatisfactoria explicación que la economía clásica había proporcionado en torno a la formación de los precios. Pero el gran avance del marginalismo consistió en la aportación del método y el enfoque microeconómico a la ciencia económica. De ese modo, el problema de la economía dejó de centrarse en cómo se genera la riqueza de las sociedades y qué causas llevan a su crecimiento o pobreza, para pasar a realizar un análisis de aquella parte de la actividad humana, que se considera como económica. Y así, posteriores desarrollos del enfoque microeconómico, han ido descubriendo parcelas cada vez más amplias del comportamiento humano, susceptibles de ser analizadas de modo económico. También se conoce al marginalismo con el nombre de neoclasicismo, en un intento de resaltar, que el nuevo enfoque microeconómico, tenía elementos e ideas que podían vislumbrarse en el análisis clásico, como la aplicación del principio de utilidad marginal a la producción y a los costes, pues contenía cierta similitud con la ley de rendimientos decrecientes de la tierra y con la teoría de la renta ricardiana. Inicialmente, la mayoría de los autores que introdujeron el nuevo método, lo diferenciaron del tipo de análisis que provenía de sus antecesores clásicos. Tal fue el caso de Sebbons, o de autores precursores como Cournot, Dupuit o Gossen. Pero otros autores no tanto, como Marshall explícitamente, o Walras, en el sentido de intentar no desviarse de la corriente principal de pensamiento teórico. Así que admitieron la influencia de la economía clásica en sus obras, o al menos, no negaron su importancia. Marshall suele ser considerado como la culminación del enfoque microeconómico, y el autor que logra la síntesis neoclásica entre precios, utilidad y costes a largo plazo. Además, el nuevo enfoque microeconómico de la formación de los precios, dio paso de manera natural, a la formulación del equilibrio microeconómico simultáneo en todos los mercados, también conocida como la teoría del equilibrio general. El marginalismo parte de la idea de que tanto el consumidor como el productor obtienen una cierta utilidad, considerada en valor subjetivo, tanto al consumir como al producir el producto. Una utilidad que variará según la cantidad de producto que el consumidor ya haya consumido, o que el productor ya haya producido. El concepto de utilidad marginal decreciente, o en otras palabras, el descenso en la satisfacción adicional que producen los aumentos sucesivos del consumo, sirve para formar las curvas de demanda. El consumidor puede obtener una gran utilidad, al comprar su primer par de pantalones, y por ello, estaría dispuesto a pagar un precio alto por ellos.
Sin embargo, la utilidad que obtiene con un sexto par de pantalones, será mucho menor, y no estará dispuesto a pagar un precio alto como por el primer par. Así, las curvas de demanda, responden a la utilidad esperada por los consumidores. Relacionado con esta idea, está el concepto desarrollado por Marshall. El concepto de excedente de los consumidores. El excedente del consumidor es el bienestar que el consumidor conserva en relación a un bien determinado, por el simple hecho de pagar un precio inferior al máximo que estaría dispuesto a pagar. Es la utilidad que les queda a los consumidores. Del mismo modo existe un excedente del productor, si el precio de mercado excede al precio de producción. En el análisis marginal, se muestran los efectos que sobre las variables dependientes tienen las variaciones infinitesimales de las variables independientes. Por ejemplo, el efecto que tiene sobre el consumo de un producto, las variaciones de la cantidad o del precio. Este análisis se utiliza para analizar procesos de maximización de utilidades, de producciones o de beneficios, a partir de una disponibilidad limitada de recursos. Este método se conoce como estática comparativa. Hasta aquí hemos descrito las teorías económicas de la revolución marginalista. En el próximo capítulo, se explicarán las escuelas neoclásicas. Puede adquirir el guión en texto de este capítulo, a través de la web de Soler Media, www.solermedia.es. Recuerde, el conocimiento mejora la calidad de vida.